Tarea 1. La crítica literaria, por Johan Flores Hurtado. Un saludo para todos. Yo soy Johan Flores Hurtado, estudiante de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta ocasión daré respuesta a varios interrogantes planteados a partir de la lectura de dos autores, Gerard Genette y Todorov, distinguidos por estudiar las bases de la crítica literaria. ¿Qué es? ¿Cuál sería la función del crítico? Y si la crítica es autónoma o dialoga con otras disciplinas. La primera pregunta, ¿qué aspectos o elementos particulares tiene la crítica literaria? En la crítica literaria se requiere conocer al otro, a uno mismo y los contextos de ambas partes. Por lo tanto, el contexto histórico y la vida de un autor son elementos particulares de la crítica literaria. Estos se enmarcan en la otredad cultural, lo cual coincide con lo que afirmó Gerard Genette cuando dijo: "Me digo ahora también que ambos habían vivido, como yo, el desarraigo y la otredad cultural, y que por esto sabían vivir mejor la otredad personal, donde uno reconoce al otro, pero guarda sus distancias". Esto lo expresó Gerard Genette en Crítica y Bricolage, en la página 146. Por esto podría decir que la crítica literaria se compone, entre otros aspectos, de ideas, historia y libertad. Por eso lo dejo acá y lo muestro como términos esenciales para dar respuesta al interrogante. Esta última palabra, libertad, entendida como la posibilidad de los autores para plasmar sus conceptos propios en sus textos y como las diversas interpretaciones del crítico que los analice. Respecto a la segunda pregunta, ¿cuál sería la función del crítico literario? Hay unos elementos claves que pueden ayudar a dar respuesta a esto, que son orientar, juzgar, apreciar, apasionarse por la lectura y publicar los productos. ¿A qué me refiero? Orientar al lector en el campo literario clara y eficazmente es una ardua pero una interesante labor del profesional en estudios literarios. Estos son aspectos necesarios para realizar la función del crítico, tal como lo menciona Todorov en la página 24 de su texto Una crítica dialógica. Juzgar y apreciar las obras recientes para aclarar las elecciones del público. Y el hecho de hacer un estudio positivo con el único fin de conocer las condiciones de existencia de las obras literarias. Para tal efecto, es esencial hacer de la lectura un hábito permanente, reflexivo y crítico, ser un apasionado completo de la literatura en toda su expresión, disfrutar del conocimiento de los textos, de su significado, volverse un historiador del arte, de la vida de los autores y de los múltiples contextos históricos que pueden repercutir en la creación literaria. No obstante, esto no basta para ser un buen crítico, puesto que es igualmente fundamental conocer y realizar las gestiones pertinentes para publicar los productos de la crítica. Y a esto voy con la última frase que pongo acá en la pantalla: publicar los productos. Me refiero pues a las aproximaciones o ensayos sobre otros autores y textos, y mejorar y aumentar los contactos del mundo literario cada día. Ahora paso al tercer interrogante. ¿Cuáles son las diferencias entre el crítico y el escritor? Para hacer un paralelo entre estas diferencias, expongo pues el cuadro que se observa. De todas maneras, considero iniciar con una aclaración previa respecto a la similitud entre el crítico y el escritor. Si un crítico publica su texto basado en la crítica a otro autor, inmediatamente se convierte también en un escritor.
y estaría entonces dispuesto para la apreciación de otros críticos. Por esto, Todorov afirma que un libro de crítica es, entre otras cosas, un libro, y su autor es, a su manera, y al menos en cierta medida, un escritor. Lo afirma pues en la página 25 de su texto Una crítica dialógica. Esto es una similitud bastante relevante, como había mencionado, pero paso entonces a las diferencias entre el crítico y el escritor. El crítico tiene un carácter segundo y limitado del material crítico, que es la literatura. En cambio, el escritor tiene un carácter primero e ilimitado del material poético novelístico, que sería el universo. Es decir, el crítico se basa en lo que expone el escritor para poder realizar su trabajo como tal. Como asegura Todorov, el crítico viene siempre detrás del escritor, ya que el escritor se constituye en el sustento esencial para que el crítico haga su labor. El crítico opera por medio de signos que buscan incorporar rasgos de humanidad a la realidad. En cambio, el escritor lo hace por medio de conceptos que guardan transparencia con la realidad. Es muy importante esta diferencia, ya que tienen una similitud que va inherente a la diferencia misma, y es esa interpretación que se hace de lo que sucede en la realidad. El escritor lo hace de una manera que es mediante los conceptos, y el crítico por medio de signos, y le agrega pues esa parte de los rasgos de la humanidad. El crítico interroga la literatura, puesto que su trabajo se basa en lo que está escrito, y el escritor interroga al universo para poder realizar su obra. La cuarta pregunta: ¿por qué podríamos considerar a la crítica un diálogo? Tengo unos puntos que exponen brevemente esta respuesta, y es que se experimentan universos diferentes, la búsqueda de la verdad es una crítica dialógica y se genera un vínculo con el autor y su época. Ahondando pues un poco más en esto, podría decir que la crítica de autores y obras dejan de explicar la subjetividad que surge tras la lectura detallada de los textos. Al mismo tiempo permiten adentrarse en otros universos diferentes y llenos de misterios que requieren esfuerzos para resolverlos y para buscar la verdad en ellos, no solo para contemplarlos y admirarlos. Gerard Genet confirma esto cuando expresa que si se acepta el principio de la búsqueda de la verdad, entonces se practica ya la crítica dialógica. Esto lo expone en la página 151. En este sentido, conversar con los autores es lo que surge al escribir aproximaciones o ensayos de sus textos, que a la vez esto genera una gran satisfacción. Cuando se lee un libro, por ejemplo, un ensayo o un artículo, es posible vincularse con tal de interiorizar pues estas palabras e incursionar y sumergirse en las obras. Esto sucede a través de una especie de elemento que nos transporta a otras regiones o a otras situaciones e incluso a otros momentos históricos. Esto se necesita para poder conseguir escribir una buena crítica literaria, ya que es bastante significativo sentir que cada frase va en consonancia con lo que se interpreta, incluso yendo más allá del contraste entre el dogmatismo y el escepticismo mismo. Es indiscutible, o mejor dicho, indiscutiblemente, relacionarse con el mundo literario implica el regocijo de mantener en la medida de lo posible conversaciones directas con los autores, lo que se traduce en una especie de nota mental periodística, por decirlo así, puesto que se complementaría claramente la percepción de las obras de los escritores. Para finalizar, está la quinta pregunta, y es: ¿qué función tiene en la actualidad un crítico literario?
Acá quiero iniciar esta parte final con unas frases de Manuel Carballo, que es un crítico literario mexicano. Me permito leerlas pues textualmente. El crítico tiene el compromiso de probar que sus juicios son correctos, que no habla de memoria, sino que, por el contrario, sus ideas están respaldadas por la realidad estética de la obra que analiza. Por otra parte, tiene el derecho de decir lo que piensa tal como lo piensa, sin eufemismos, sin presiones, en voz alta y con toda la boca. El solo hecho de conocer los autores, descubrir la forma como transmiten en sus letras el contexto sociocultural de sus respectivas épocas, adentrarse en su imaginación y tal vez intentar vislumbrar a su forma de pensar, son elementos cruciales en la crítica literaria. Por lo tanto, pues herramientas indispensables de la crítica para transmitir ideas e interpretaciones sobre autores o textos que requieren de bases firmes y poder guiar al lector para que defina su orientación o afinidad por una obra pues, o autor, de acuerdo a sus gustos literarios y la información que identifique a través de la crítica que se haga, es lo que permite que lo lleven a tomar la importante decisión de leer el libro o analizar el escritor que se esté indagando o el escritor pues en cuestión. Las lecturas sugeridas para el trabajo fueron Crítica y Bricolage de Gerard Genet y una crítica dialógica de Todorov. Los invito pues a leerlas ya que son fundamentales y bastante interesantes. Soy Johan Flores Hurtado, estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga del programa de literatura. Hasta pronto.